En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos en este día lunes, ya es lunes 18 de este mes de septiembre, vamos avanzando. Un calor abrasador es lo que tenemos como pronóstico para el día de hoy. También habrían lluvias, dice la Oficina Nacional de Meteorología. Habrán lluvias también, por supuesto, fuera del país con el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Ayer anoche habló aquí en el país los elementos que ha aportado respecto a lo que ya sabemos en este conflicto o en esta situación que se le ha dado una connotación enorme respecto al río Dajabón o el río Masacre. No argumentó ni incorporó el presidente Luis Abinader algún elemento que no sea el que nosotros ya sabemos respecto a la ratificación, por supuesto, de los puntos que habían acordado de que se mantendrá cerrada la frontera en tanto continúen los trabajos. Esto me llama mucha pregunta. Primero, desde la muerte del presidente Jovenel Moïse, el presidente Luis Abinader ha estado utilizando los foros internacionales para decir la misma cantaleta que nosotros no podemos solos con el tema haitiano. Es verdad. La respuesta que ha recibido el presidente Luis Abinader ha sido la misma de siempre. Yo no sé por qué ahora tendría que ser distinta. Ha sido nula. Ningún tipo de respuesta a organismos. Es como tú hablar con el cazador cazado, ¿no? En este caso, que es porque sabemos cuáles son y han sido las posiciones de esos organismos multilaterales. Volvemos de nuevo al foro, y en ese foro la respuesta será exactamente lo mismo. Entonces, la situación que tiene el conflicto con el uso de las aguas del Masacre, la única diferencia es que en el día de ayer cientos y cientos de haitianos demandaban ahí en la zona la salida del gobierno de Ariel Henry. Con esto, pues de alguna manera se produce algún nivel de debilitamiento del gobierno haitiano en ese país. Habría que preguntarse si el cierre finalmente de la frontera dominico-haitiana debe ser definitivo o simplemente no deberá ser abierta jamás. Yo me pregunto si no obtemperan, ¿no?, con lo que se ha estado pidiendo al gobierno haitiano o a quien sea en Haití. Si no obtemperan, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedarse entonces eternamente la frontera cerrada? Bueno, esto ha servido para que muchos haitianos decidan regresar a su país y yo creo que de alguna manera eso será un logro, ¿verdad?, político para el presidente Luis Abinader, en tanto concita el apoyo y los aplausos de los nacionalistas posmodernos y de muchos dominicanos que, vuelvo y repito, ven como el diablo a la cruz el tema de la inmigración haitiana. Pero técnicamente hablando sobre el tema de la frontera, que yo no creo que es el tema fundamental que hay que ver en este caso, porque aquí se habla de provocación, pero no queremos hablar también sobre los pretextos para no hacer una mirada al tema Haití en términos geopolíticos y geoestratégicos de cara a lo que serían políticas al Caribe insular. Eso ya es un tema que no se quiere tocar. Y yo creo que va a llegar el momento de analizarlo. Nos quedamos con el tema del río Masacre entonces. Me recuerdo mucho las luchas de Sánchez. Yo no sé si ustedes las recuerdan, con el padre Regino Martínez a la cabeza. Era por algo similar de lo que está ocurriendo ahora. Pero bueno, en el caso del río Masacre, no según yo, que no soy una experta en esto, sino según técnicos que, como Luis Carvajal, hemos conversado con él en algunos momentos y con otros también técnicos medioambientalistas. Existen muchas ficciones, han dicho ellos, existen muchos espejismos y existen también verdades que es pertinente que se aborde solo en esa parte, sin la mirada política, vuelvo y repito, geopolítica y geoestratégica, cuando se habla entonces de organismos multilaterales, de organismos internacionales, de otros gobiernos que hacen caso omiso a lo que ha sido el periplo del presidente Luis Abinader respecto al tema. Como todo río,
La cuenca del masacre del río Dajabón está definida por la sumatoria de todas las cuencas, de todos los afluentes ahí en cada lado de la frontera, y ese caudal está determinado por el aporte de cada subcuenca. Técnicos son los que están hablando, no soy yo, estoy tomando elementos técnicos respecto al problema. Entonces, ¿cuál sería el aporte más importante a ese caudal? Bueno, pues evidentemente que proviene del lado dominicano, y aunque la cuenca de nuestro lado es ligeramente más pequeña, hay un carácter que es binacional. Y, por supuesto, ese carácter binacional del río y del derecho al uso compartido de sus aguas definitivamente está fuera de discusión de un lado y de otro. Lo que no puede permitirse es que ninguna opción conduzca a una catástrofe ambiental. Y las demandas que existen, bueno, pues superan ya los caudales disponibles. Los promedios hidrológicos, y eso el día jueves en esa conversación con Luis en El Sol de la Tarde, él decía exactamente eso. Él decía, hay que ver entonces, hay más demanda que el agua que está ahora mismo proveyendo el río en estos momentos. Los promedios hidrológicos del río son una especie de espejismo porque están ocultando la mayor parte del tiempo y hay poca agua, y en ocasiones ocurren crecidas extraordinarias, y eso puede impedir el aprovechamiento. Eso, técnicamente hablando, respecto a todo esto, aunque claro, hay indicadores que son bastante serios de deterioro, y eso es el impacto que produce de manera colateral a, por ejemplo, la laguna Saladilla, el sistema de humedales ahí de Montecristi, que parece que serán agravados si se disminuye ese caudal afluente por las extracciones no ponderadas. Eso en términos del impacto. Hay agua escasa, muy escasa, necesidades muy abundantes, es decir, más demanda que el agua que está proveyendo el río. Y por supuesto, esto obliga estrategias que tienen que darse de manera de doble vía. Tienen que ser estrategias conjuntas para crear esa mesa técnica, que fue lo que pasó en el 2021 y que parece que hubo algún tipo de abandono, pero eso debe ser un esfuerzo permanente y diplomático de manera extraordinaria, sobre todo para que pueda sanar y para que se pueda restaurar todas esas deterioradas zonas que son de captación regular de agua, optimizar las tomas para los acueductos, para el riego, porque eso también tiene un impacto aquí en República Dominicana. Entonces, construir un dique enorme de lo que se ha hablado que pueda retener, yo creo que más que las aguas, como decía mi amiga Nexi de León, más que las aguas, ese gran dique que debería de construirse para que pueda contener todo el odio y todas las provocaciones que están bordeando y que han estado rondeando como tiburones el ánimo de los pobladores, no solamente de República Dominicana, sino también de Haití. Entonces, el tema del abordaje respecto al componente político, yo creo que es harina de otro costal, pero a eso se le está huyendo como el diablo a la cruz. Es decir, que así están las cosas. No hablamos de la producción, no hablamos de los productores de todos los rubros, no hablamos de los productores de huevo, que aunque han dicho que tienen siempre alternativas frente a estos casos y que incluso emitieron un comunicado de apoyo al gobierno dominicano, no hablamos de los productos químicos y plásticos, que están viendo con mucha aprehensión todo el tema del impasse de la frontera. Entonces, no es solamente la construcción, no es solamente el turismo, no es solamente el tema medioambiental. Señores, el campo depende de la mano de obra directa que viene de Haití. Y estamos perdiendo de vista y la perspectiva respecto a este problema. Es el mercado más cercano y es un mercado que se necesita. El tema aquí es la cuestión de la regularización, ¿no?, de esa migración. Entonces, de eso se benefician no tanto los grandes exportadores, no, los pequeños y los medianos comerciantes. Entonces, la frontera cerrada, los bolsillos vacíos, obnubila definitivamente las perspectivas de solución al problema, porque no es la primera vez, tampoco va a ser la última, que
toca que se replantee de nuevo una serie de asuntos que son eternamente latentes, que están ahí pendientes, sobre los que el empresariado dominicano tiene mucha fuerza para resolver. No es lo mismo los grandes productores de huevos, ¿no? Ni los mismos grandes productores de aves, de cerdo y de pollo, que los pequeños y los medianos comerciantes. No es lo mismo. En el caso de los grandes productores, ellos pueden resistir. De hecho, ellos emitieron un comunicado. Pueden resistir porque tienen rejuego y tienen alternativas. Pero el tema de la migración, que debe ser regularizada sin tanta corrupción y sin tanto traspiés como se ha hecho, con contratos, con permisos de trabajos temporales, cuando puedan ser requeridos, como hacen en todos los países con el tema migratorio en estos momentos. Parece que no es algo que esté en la agenda para disminuir una tensión ciudadana, una tensión política y social, que es lo que ha generado el tema haitiano y que a nadie conviene. Como no le conviene a usted, señor, ir a otra farmacia que no sea la GBC, porque ahí tú tienes un 20% de descuento, además que es 100% dominicana y debemos apoyar esas iniciativas. Así es que ya usted sabe, muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Y señores, denle like a esta transmisión. Si disienten, opinen con respeto, como debe de ser, no como hemos tenido algunos textos, ¿no?, que se han colado de gente llenas de prejuicios. No, eso simplemente lo quitamos porque no estamos obligados a leer sandeces, pero sí posiciones distintas, válidas dentro del marco de respeto para la discusión. Yo creo que sí estamos muy abiertos a esto en esta transmisión. Así es que denle like, muchas gracias por acompañarnos. Suscríbase si no lo ha hecho y si desea hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Venimos en vivo pronto, ¿ok?